La frecuencia modulada, o FM, es una técnica de modulación angular que permite transmitir información a través de una onda portadora variando su frecuencia. A medida que la señal moduladora varía su amplitud, la frecuencia de la portadora cambia arriba y abajo de su valor normal o de reposo cuando no hay modulación. El aumento que la señal moduladora produce en la frecuencia de la portadora se conoce como desviación de frecuencia. La frecuencia de la moduladora determina la relación de desviación de frecuencia, o sea, cuántas veces por segundo la frecuencia de la portadora se desvía arriba y abajo de su frecuencia central. La portadora es una onda senoidal sin señal moduladora. La frecuencia de la portadora es una onda senoidal de amplitud constante, en su frecuencia normal de reposo. La señal moduladora de información es una onda senoidal de frecuencia baja. Cuando la senoidal se hace positiva, la frecuencia de la portadora aumenta en forma proporcional. La frecuencia más alta ocurre en el pico de la amplitud de la señal moduladora. A medida que decrece la amplitud de esta señal, también disminuye la frecuencia de la portadora. Cuando la señal moduladora está en amplitud cero, la frecuencia de la portadora está en el punto de su frecuencia central. Cuando la señal moduladora se hace negativa, la frecuencia de la portadora disminuye y continúa decreciendo hasta que se alcanza el pico de la amplitud del semiciclo negativo de la señal moduladora. Luego, mientras la señal moduladora aumenta hacia cero, la frecuencia de la portadora también crece. Este fenómeno se ilustra en la siguiente figura, donde las ondas senoidales de la portadora primero parecen comprimirse y luego expandirse por el efecto de la señal moduladora. El receptor FM tiene tres diferencias principales con respecto del receptor AM. El filtro pasabanda, el limitador de amplitud y un discriminador, como se muestra en el siguiente diagrama de bloques. En esta imagen se puede observar el diagrama de un limitador, el cual consiste de un circuito tanque de reja, una resistencia, un circuito tanque de placa, unos condensadores de derivación y la válvula de recorte que opera de un punto inicial de cero. La polarización de la rejilla y el voltaje bajo de placa permiten ver cuál es la acción del limitador. El circuito tanque de rejilla conectado a la válvula de recorte se encargan de eliminar las variaciones de amplitud. Al estar recortadas, las partes superiores e inferiores provoca distorsión en la señal. El circuito tanque del sintonizador se encarga de esto, ya que es capaz de suavizar cualquier irregularidad de la onda, lo que se conoce como efecto envolvente de la señal, y de esta manera está lista para el discriminador, el cual se encarga de interpretar estas variaciones de frecuencia por variaciones de voltaje de audio. Se observa el esquema de un discriminador, que está compuesto de un circuito tanque, un tubo detector de diodos, una resistencia de carga y un condensador de derivación en paralelo. Un circuito tanque puede pasar un voltaje máximo cuando está en su frecuencia de resonancia, que es cuando la frecuencia de la onda entrante es la misma que la frecuencia resonante del circuito tanque. El discriminador está sintonizado a la frecuencia de resonancia junto a la frecuencia entrante. Cuando la frecuencia de una onda de FM cambia de modo que se acerca a la frecuencia de resonancia del discriminador, más voltaje pasa por el discriminador. Esto significa que la salida de voltaje del discriminador aumentará paso a paso mientras la frecuencia de onda FM entrante alcance su punto máximo. Partiendo de este momento, el voltaje alcanza su valor máximo de pico, y cuando la frecuencia de la onda se aleja,
de la frecuencia resonante del discriminador, el voltaje será menor.